Egun on denori. Lehenik eta behin, mila esker etortzeagatik. Euskadin, suizidioa prebentzeko estrategia orkestera gatoz, gaurko honetan. Hain zuzen, mundu osoan, osasun arazo handia bilakatu baita suizidioa. Eta Euskadin, indar guztiak metatuz egin nahi diogu aurre. Buenos días a todos y a todas. Gracias, en primer lugar, por acudir a esta convocatoria. La Organización Mundial de la Salud reconoce el suicidio como una prioridad de salud pública. A día de hoy se estima que unas 800.000 personas se quitan la vida cada día en el mundo. Eso significa que cada 40 segundos una persona se suicida. En 2016, la media estatal fue de 10 suicidios al día. De hecho, es la primera causa de muerte externa y supone ya el doble de las víctimas que se cobran los accidentes de tráfico. Euskadi no es ajena a este problema. Ese mismo año, 2016, la media fue de un suicidio cada 2 días, una ratio que se mantiene en la última década. Es por ello que a lo largo de los últimos años en Euskadi se han venido desarrollando acciones para la prevención y abordaje de la conducta suicida, la investigación o la posvención, actuaciones realizadas fundamentalmente desde el ámbito sanitario, pero también desde otros entornos, como el educativo, los servicios sociales o las emergencias. Así pues, no partimos de cero. Sin embargo, Euskadi pretende ahora dar un salto cualitativo en el abordaje del suicidio, en una doble dirección: la detección precoz del riesgo para actuar rápidamente y la visibilización social, derrumbando estigmas y tabúes y cuidando a las personas supervivientes. Euskadin ez gara zerotik hasten. Halere, estrategia honekin aurrera egin nahi dugu. Suizidioa prebenitzeko, ezagutara emateko, tabua eta estigmari aurre egiteko eta bizirik dirauena zaintzeko. Para ello, un equipo multidisciplinar impulsado desde el Departamento de Salud ha venido trabajando desde el pasado año en un documento que hoy les presentamos en esta comparecencia: la Estrategia Vasca de Prevención del Suicidio, la primera de esta naturaleza en Euskadi. Me acompañan precisamente en esta mesa el coordinador sociosanitario de Euskadi, José Antonio de la Rica, y la psiquiatra de la Red de Salud Mental Vasca, Andrea Gabilondo, 2 de las personas que han llevado las riendas de este equipo junto a otras. Y en este punto quiero detenerme para agradecer a quienes han participado en su elaboración. Muchos de ellos están y han estado presentes hoy aquí por su magnífica labor y son profesionales de psiquiatría, de psicología, de atención primaria, miembros del Consejo Asesor de Salud Mental, responsables de Osakidetza, representantes de los departamentos del Gobierno vasco implicados, además del de Salud, los de Seguridad, Educación y Empleo y Políticas Sociales. También de las diputaciones y ayuntamientos, agentes del ámbito sociosanitario, expertos de la Universidad del País Vasco, por supuesto, asociaciones de supervivientes, organizaciones de apoyo, etc. Eskerrik asko benetan, azken urtean zehar estrategia honetan lan egin duzuen guztioi. Como decía al comienzo, el objetivo principal de la estrategia que hoy damos a conocer públicamente es reducir el impacto del suicidio en Euskadi. ¿Y cómo? Mediante un sistema integrado y eficiente de prevención, intervención y posvención que desde un enfoque de salud pública reduzca la incidencia, prevalencia e impacto de la conducta suicida. Para ello, contempla un total de 57 medidas a implementar en 9 áreas: la coordinación, la vigilancia epidemiológica e investigación, sensibilización social,
obstrucción de acceso a medios letales, ámbito comunitario, ámbito sanitario, emergencias, posvención y colectivos vulnerables. Disponen ustedes del resumen que se les ha facilitado y también de un ejemplar que recoge la estrategia en su integridad. Por tanto, procuraré no extenderme demasiado, aunque sí quiero mencionar, cuando menos y de forma sucinta, algunas de las medidas más relevantes. En el ámbito de la coordinación y seguimiento de la estrategia, se contempla la creación de una comisión específica que lidere la implementación de la estrategia y verifique el cumplimiento de ella. En cuanto a la vigilancia epidemiológica e investigación, citaré la creación de un área específicamente relacionada con el suicidio dentro del Observatorio de Salud de Euskadi y de sendos registros de suicidios y de tentativas. Respecto al área de información y concienciación, se diseñarán campañas periódicas para combatir el estigma, potenciar la capacidad de identificar factores de riesgo y fomentar los valores que contribuyen a la prevención. También habrá un portal web específico de información, orientación y apoyo, con especial atención a las redes sociales. Y queremos impulsar, a su vez, una guía para los medios de comunicación, agentes fundamentales para alimentar una nueva cultura social ante el suicidio. Una de las líneas de prevención destacables, sin duda, es la que tiene que ver con la obstrucción del acceso a medios letales. En este apartado vamos a elaborar un mapa de suicidios que permita conocer el perfil de métodos empleados y las zonas de alto riesgo, para instalar barreras y otros elementos disuasorios en esos puntos conocidos como hotspots. Además de reforzar el control sobre otros medios potencialmente letales, como son fármacos, armas de fuego, pesticidas u otros tóxicos legales. Incidiremos también en el fomento de medidas para reducir el consumo de alcohol, en la línea de la Ley de Adicciones aprobada en la anterior legislatura y del programa Menores y Alcohol, impulsado por el Departamento, porque tal y como sostienen los expertos, el alcohol es un auténtico lubricante para la depresión, que en muchos casos está en el origen de la conducta suicida. Por lo que respecta al ámbito de las emergencias y la primera intervención, prevé instaurar un protocolo de actuación integrado para profesionales de primera intervención de distintos ámbitos en crisis suicidas e incorporar la perspectiva de la prevención del suicidio en herramientas ya existentes como el Consejo Sanitario de Osakidetza o Betión, o los teléfonos de ayuda a la infancia y adolescencia, atención a mujeres víctimas de violencia machista, teléfono de la esperanza u otros. Es importante aprovechar los buenos instrumentos de los que ya disponemos para nuevos fines. En este caso, apoyar a la prevención del suicidio. Dentro del ámbito comunitario, pretendemos incorporar la formación, identificación y abordaje del riesgo de suicidio en el ámbito de la educación, alumnado y profesorado, el de los servicios sociales, el laboral y el familiar. Entrando ya en el ámbito estrictamente sanitario, les puedo adelantar que crearemos un código de riesgo suicida, integrado en la historia clínica electrónica de Osakidetza. Queremos posibilitar una mejor identificación y un seguimiento más estrecho del o la paciente de riesgo dentro del sistema sanitario público, independientemente del nivel asistencial donde ese paciente requiera ser tratado en cada momento. Así, este código de riesgo suicidio tendrá aplicaciones y desarrollos específicos en la atención primaria, recordatorios y herramientas de evaluación de riesgo, en la red de salud mental, plan de cuidados para el riesgo de suicidio o incorporación de la familia en el proceso de atención, en la atención de urgencias, hospitalaria, protocolos, historia clínica y también en la farmacia comunitaria, protocolos de colaboración, formación y otros. Paralelamente, el suicidio se va a incorporar como una nueva línea de acción a las estrategias de seguridad al paciente de Osakidetza, incluyendo así la prevención del suicidio como un componente de la seguridad a aplicar de forma transversal en todo el sistema sanitario.
Hemos hablado de prevención y también de intervención, dos aspectos que se completan con lo que denominamos posvención. En este terreno, nuestra estrategia prevé implementar un protocolo para dar una primera respuesta rápida a las personas supervivientes, incluyendo profesionales, y derivar los casos que lo requieran a otros recursos de ayuda. Del mismo modo, vamos a fomentar el asociacionismo de supervivientes desde las instituciones públicas, al tiempo que incorporaremos en el sistema sanitario las prestaciones asistenciales relacionadas con la atención a supervivientes. Finalmente, pero no por ello menos importante, y en lo que afecta a colectivos en situación de vulnerabilidad, buscamos mejorar la detección y abordaje de la conducta suicida en población infantil y adolescente, casos de violencia machista, población anciana y personas con enfermedades crónicas, terminales, discapacidad, dependencia o soledad, población reclusa, personas que sufren discriminación por su orientación sexual y o por su identidad de género y aquellas personas sin hogar. Estos serían, pues, grosso modo, los rasgos principales de la estrategia de prevención del suicidio en Euskadi, con la que, en definitiva, queremos hacer frente a lo que, insisto, constituye un verdadero problema de salud pública de primer orden, y lo queremos hacer visibilizando el problema, combatiendo los tabúes y estigmas que desgraciadamente aún existen en torno a las enfermedades mentales y también al suicidio, reforzando la cultura de la prevención, mejorando nuestra capacidad de detección temprana del riesgo, aumentando la velocidad y eficacia de nuestra respuesta, potenciando la investigación y cuidando, en el amplio sentido de la palabra, a las personas supervivientes y sus personas allegadas. Hortaz, hauxe da estrategia honen bidez lortu nahi duguna. Arazoa biztaratu, tabua eta estigmari aurre egin, prebentzioaren kultura errotu, arriskua garaiz, antzemateko gaitasuna areagotu, baita azkar erantzuteko ahalmena ere. Ikerketa bultzatu eta jakina bizirik dirauena zaindu. Besterik ez. Nada más por mi parte. Les agradezco su atención. Por supuesto, si desean plantear cualquier cuestión o profundizar en alguno de los aspectos de la estrategia, estamos a su entera disposición.